Hace un ratito les comentaba que ayer en declaraciones por la noche, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, dio detalles de lo que haría en un posible gobierno si es que gana en el balotaje del 19 de noviembre. Entre las declaraciones que hizo, habló de no devaluar, que esto estaba acordado con el Fondo Monetario Internacional, que en principio por todas las cuestiones que estuvimos explicando recién esto no sucedería. También habló de la salida del cepo y habló de una investigación que abriría el Fondo Monetario Internacional próximamente sobre lo que fue la utilización de los fondos del dinero del acuerdo proveniente del acuerdo alcanzado con el expresidente Mauricio Macri, entre Macri y el organismo multilateral de crédito, acuerdo que hoy está pagando la Argentina. Es por eso que vamos a hablar ahora, justamente para pedirle detalles de esto, para que nos cuente un poquito cómo ve esto y si es posible que el fondo así lo haya hecho, con Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales. Gracias por atendernos. Soy Nuria, me acompaña Mariano Gorodis. ¿Cómo le va, Gambina? ¿Qué tal? Buen día, Nuria, Mariano. Bien, Bueno, muy bien. es muy interesante el anuncio porque hay un estudio del Banco Central de la República Argentina que es de mayo del 2020. Ni bien asumió el gobierno de Alberto Fernández, esa investigación se pidió al Fondo Monetario. Sí. ¿Qué pasó con los recursos externos, con el préstamo? No solo con el préstamo, porque el estudio del Banco Central dice que de unos 100.000 millones de dólares que ingresaron durante el periodo de gobierno de Mauricio Macri, el 86% fue fuga de capitales. Para ese informe del Banco Central, fuga de capitales, que no es algo ilegal, expliquémoslo rápidamente, fuga de capitales es pago de intereses de la deuda, Sí. es remesas de utilidades al exterior y constitución de activos externos, es decir, compra de acciones, títulos, bonos e incluso moneda extranjera, dólares físicos, esos que están en cajas de seguridad o en el colchón, como habitualmente se dice. Por lo tanto, es un estudio bastante detallado donde no aparecen nombres propios ni de empresas ni de personas, pero claro, sabemos que esos nombres de empresas y de personas que compraron divisas o que remitieron utilidades al exterior o que intervinieron en cualquiera de esas operaciones de fuga, Sí. están en poder del Estado, cruzando la información de la AFIP, del Banco Central de la República Argentina. Así que el estudio está y es interesante porque el informe del Banco Central dice que todos los recursos que ingresaron del Fondo Monetario Internacional se movieron por una puerta giratoria. Es decir, que así como entraron, sirvieron para fugarse del país, sea que se pagó deuda por el Estado, por el sector privado, sea que se aprobaron remitir utilidades al exterior o directamente que se aprobaron operaciones de compra de activos externos. Ahora, ¿es habitual que el fondo se meta a investigar la utilización de los fondos o cómo en este caso se fugaron, ya sea, entendemos, dentro del marco de la legalidad, pero de forma ilegal? Entiendo, y si no, corregime si no es así, ¿no? Más que habitual, es necesario, porque el Fondo Monetario Internacional prestó una cantidad de dinero que está por encima de lo que Argentina podía recibir según la cuota de capital. Entonces hay que entender que es una operación especial por parte del Fondo Monetario Internacional y debió haberlo aprobado por fundamentos muy especiales y por lo tanto tiene que indagar si esas razones específicas y especiales que motivaron un préstamo gigantesco más allá de lo que correspondía, es correcto que investigue. Hay que pensar que el fondo investigó la situación del fondo respecto de Argentina en el momento de cesación de pagos y canje del 2005, tratando de investigar la operación desde adentro del Fondo Monetario Internacional. Bueno, en este caso resulta importante, sobre todo con el antecedente de la investigación
del Banco Central de la República Argentina. Lo que es curioso es que el propio gobierno no haya profundizado en ese estudio del Fondo Monetario y no haya ejercido incluso presión ante el Fondo Monetario Internacional, sí, mostrando los resultados de una investigación interna. O sea que el Banco Central lo denuncia, pero no avanza en este sentido, no deja el fondo. Es probable que se hayan hecho algunas acciones, me consta que se hicieron algunas acciones legales en la justicia, sí, pero está claro que no se avanzó, ni se generó una acción de comunicación que tenga impacto en el plano de la política, para intervenir a través de los medios de comunicación, para hacer una campaña sobre el uso de los recursos cuantiosos. Recordemos que el préstamo del fondo era por 57.000 millones de dólares y solo se desembolsaron 45.000 millones de dólares. Es una cifra gigantesca, importante, que la Argentina debió denunciar en origen, debió continuar denunciando, más aún con la investigación del Fondo Monetario, que, dicho sea de paso, cualquiera que nos esté escuchando, viendo, puede ir al Banco Central y buscar ese informe que está publicado. Es de fácil lectura, con cuadros explicativos muy sencillos, y muestra cómo muy pocas operaciones, muy pocas personas, muy pocas empresas en la Argentina han sido beneficiarias del uso de estos dineros. Y el tema es importantísimo, incluso en lo genérico, en lo macro, porque esto pone de manifiesto que Argentina es generadora de un excedente muy importante, pero los sectores con más capacidad económica llevan ese excedente al exterior. Insisto, bien, el exterior puede ser la caja de seguridad del banco, no necesariamente llevarlo a otro país. Mariano también lo quiere consultar, Lamina. Cuando estaba Guido Sangleris, en ese entonces como presidente del Banco Central, él le dice a Mauricio Macri, hay que poner un cepo al dólar para que justamente esto no se produzca. Macri no quiso en ese momento, muchos dicen fue el gran error no haber puesto el cepo antes, que lo tuvo que poner después. Igualmente recalcan que esa plata se pidió para pagar deuda, ¿no? Deuda que había generado el gobierno anterior, principalmente. Sí, no solo el anterior, Mauricio. En realidad el problema de la deuda, que varias veces hemos dicho nosotros, es un tema estructural que viene desde la dictadura militar. Nunca se resolvió porque todos los turnos constitucionales han realizado canjes de deuda que supone repetir la situación en origen. Argentina no está pagando la deuda, sino que la renegocia y lamentablemente paga intereses, que eso es lo que interesa, porque los pagos de intereses compiten con otro gasto, el que quieras, más allá de que uno pueda discutirlo, el gasto público social, de salud, de educación o cualquier otro gasto para promoción de la economía, por ejemplo. Entonces, claro, el propio Banco Central dice, fuga de capitales incluye el pago de la deuda, aunque sea el pago de intereses, una parte del capital. Y es cierto, buena parte de eso que pidió el gobierno de Mauricio Macri fue para pagar deuda. Lo que hizo el gobierno de Macri fue reiterar lo que han hecho todos los turnos constitucionales sin salvar uno solo, que es renegociar la deuda en una escalada de reiteración que mantiene la hipoteca. Argentina está... Claro, recalcar que era para no caer en default, ¿no? Que si no se lograba ese acuerdo, la Argentina caía en default, ¿no? También. Y lo otro que hay que rescatar también es que la percepción que tiene mucha gente cuando uno habla de fuga de capitales es de gente que se roba la plata, ¿no? Que la saca ilegalmente, ¿no? Por eso claro, tal cual. Por eso Mariano aclaraba, no es una operación ilegal, está dentro de lo permitido. Ahora, no es una operación ilegal, pero se puede hacer de manera ilegal. A ver, no sé si me estoy explicando bien. Explicabas recién, Julio, de que la operación no es ilegal. Pero si vos querés evadir, si vos querés no declarar, si vos querés... También lo puedes hacer de manera ilegal. En realidad, vos para comprarle al banco, vos en ese entonces podías comprar $10.000 si querías en el banco, pero tenía que ser con plata declarada. Y la FIP ya sabía que vos habías comprado esa plata, lo tenés que declarar. Con lo cual, después, si no la declarás, te vienen a buscar, ¿no? No es como comprar en el Blue.
No, el tema, Nuria, entendiendo bien tu pregunta, es cuál es el marco conceptual con que el país, Argentina, debe decidir sobre el uso de las divisas, porque la Argentina no fabrica ni dólares, ni euros, ni Claro, reales, ni yuanes. claro. Entonces, la pregunta es de quién son esas divisas, esos dólares, para simplificar, que ingresan a la Argentina. ¿Son del exportador? Por ejemplo, para exportar una tonelada de soja, de trigo, ¿solo interviene el propietario de la empresa que exporta o Ujú. la producción incluye al conjunto de la sociedad? Es una discusión, si vos querés, filosófica, Sí, porque tiene que ver con, bueno, ¿de quiénes son los dólares que están en la Argentina producto de la actividad económica? claro, Bueno, claro, si claro. son producto de la actividad económica, son de la sociedad. Y muy bien Mariano recién decía el tema del cepo o no el cepo. A veces se maneja como una cuestión ideológica. Y es una medida de política económica que asume el Estado con un gobierno, con otro gobierno. De hecho, ha habido cepo con Macri, ha habido cepo con el kirchnerismo, y Sí. tiene que ver con qué hacer con esos escasos recursos que son la moneda extranjera que tiene la Argentina, y puede haber algún momento en que el gobierno decida restringir el uso de esos recursos en función de una necesidad social. Claro, Claro, entiendo que el problema siempre es va a cuando haber... se alarga en el tiempo, ¿no? Ah, Cuando bueno, quedan claro. como esas herramientas quedan como, en lugar de ser excepcionales, quedan como fijas. O no se discute adecuadamente con la sociedad por qué tenés que postergar Claro. algo o no postergarlo, explicar las razones. Mira, no hay una sola medida de política económica que beneficie a toda la sociedad. Si Ujú. vos decidís aumentar las tarifas o bajar las tarifas, aumentar los precios o bajar los precios, aumentar los salarios o bajar los salarios, siempre hay una cantidad de gente que se beneficia y Y otro otra que que se se perjudica, perjudica. claro. Entonces, Claro. el tema es explicar adecuadamente por qué tomás una medida, por qué la prolongás, por qué la sostenés, y mostrar la ecuación de beneficiarios y Sí. perjudicados. Y bueno, en ese plano la sociedad tiene que ir decidiendo qué sectores de la comunidad se benefician con tal o cual medida. Bien. Julio Gambino, doctor.